Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de ¿A poco? Y como siempre estamos aquí Lula, Xela, Chucky. Y hoy el bombero no se encuentra con nosotros. Porque él es anticonstitucionalista. Anárquico. No quiso venir, es anárquico. Y entonces no quiso venir a este Pero programa. tenemos a alguien que sí apoya la Constitución. Mi hija. No le pusimos micrófono, pero aquí está. Nos está ayudando. Mi hija, la Anita, gracias. la traje de Canadá para que se ponga a trabajar. Muchas gracias por la ayuda. Su vida es muy sencilla allá. Entonces. Solo se tiene que poner abrigo porque hace mucho frío. Es lo único. Y bueno, hoy, como les habíamos dicho en el capítulo anterior, pensamos hablar de la Constitución o las constituciones. Verde, blanco, rojo, sí, eso. aquí nos ayudaron a tener Un set constitucionalista. constitucionalista. Lo habíamos dejado de easter egg. ¿De qué? Easter egg, así como... ¿Qué es easter egg? Yo no sé qué es eso. No, tampoco. En las películas de repente dejan como elementos que te dan contexto de algún tema en específico. O sea, que no hubiera dicho yo. Ajá, que lo borro. sí. Lo quito. No, está bien. Está bien. Igual déjalo. Nos ayuda. Entonces, sí, la idea es como hablar, porque la vez pasada que grabamos era 5 de febrero. Entonces era como, pues hablar de la Constitución. Que así, ahora hablamos de las constituciones mexicanas, pero en realidad también me gustaría hablar de como las leyes, o sea, la Constitución, o sea, las leyes, de qué se trata, como por qué es importante, de dónde viene la idea de tener una Constitución. Que al final son las reglas del juego. Y en realidad las constituciones empiezan a surgir cuando la gente se empieza a preguntar sobre dónde está la soberanía. Pues si está en el rey o está en el pueblo, ¿en dónde está la soberanía? Porque antes no había. O sea, antes las reglas del juego era pues lo que dijera el rey, ¿no? Y se acabó. Y entonces, se le iba ocurriendo, ¿no? Se le iba ocurriendo, y es lo que él decía el soberano. Y conforme fue cambiando esta idea, a partir de hecho, que a Chucky le gusta, de Locke, de Rousseau. De Hobbes, a partir de estas personas, como que empiezan a escribir sobre dónde está la soberanía y por qué el rey ya no tiene que tener el poder absoluto, o sí, ¿no? Dependiendo de cuál de ellos hables, te hablan como de diferentes cosas, ¿no? Sí. O sea, es a partir del hombre en la naturaleza, cuál es este hombre en la naturaleza, y a partir de ahí, cuáles serían las reglas del juego. Okay. ¿No? Cada uno lo piensa de forma distinta. Un día hablamos de eso. Pero el punto es que empiezan a surgir todas estas ideas que dan pie a la Revolución Francesa. Entonces, pues como que gracias a eso un poco se empieza a pensar en dónde está la soberanía. Si en el rey o no, o en el pueblo. Y entonces, al final, como que se llega a la conclusión que no es el rey la persona que tiene como este poder, es la gente. Okay, sí. ¿No? Y entonces a partir de ahí es como, ¿cómo nos vamos a organizar? O sea, si es la gente la que tiene ese poder, ¿cómo nos vamos a organizar? Entonces a partir de ahí se empiezan a crear las constituciones. O pues sí, nuestras... Sí, porque aparte es difícil quitarle lo abstracto a la gente, ¿no? Porque la gente, ¿qué parte de la gente? ¿Qué? Hay unas discusiones bien No, padres por eso justo está... sobre quién, o sea, la gente, pero ¿qué gente? ¿No? Entonces, por ejemplo, unas discusiones bien padres es... en 1808 tenemos un rey en Nueva España, ¿ok? Y Napoleón Bonaparte invade España, ¿ok? Entonces, a la hora de invadir Napoleón Bonaparte España, sacan al rey de España y Napoleón Bonaparte deja a su hermano, a José Botella. Entonces, a partir de ahí, aquí en México se empiezan a hacer todas unas discusiones bien padres sobre dónde está la soberanía. Entonces al final es como, la soberanía no está en el rey, está en el pueblo, pero ¿qué pueblo? Entonces hay como bandos que dicen, no, la soberanía está en el ayuntamiento. O sea, como que los representantes son el ayuntamiento de la Ciudad de México. Y hay otros que dicen, no, los representantes son otras personas. O sea, no es el ayuntamiento, es otro. Entonces empieza a haber discusiones justo sobre, sí, qué gente. Sí. ¿No? Oye, ¿saben, por ejemplo, que no todos los países tienen constituciones escritas? Como son constituciones... Canadá no tiene constitución consuetudinarias se llaman. Nueva Zelanda y que incluso están el Reino hechas, Unido. estas cosas que se llaman consuetudinarias en realidad tiene que ver con... consuetudinario quiere decir
que está basado en... Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Que tienes repites muchas veces cosas. En usos y costumbres. En usos y costumbres, en costumbres. Sí. Es consuetudinario porque está basado en costumbres. Entonces, por eso igual y... No está. Dicen, que pueden contar, que son tratados que forman un marco constitucional de costumbres, pero que no están escritos, ¿no? Sí. Y también las constituciones donde hay monarquía, pues... Ahí sí es el rey, ¿no? Bueno, pero lo que justo cambió es que antes sí era el rey y a partir de... En realidad, en Inglaterra es la primera en donde se acota el poder del rey, que al rey lo mandan a la guillotina, en realidad a Carlos I, y se hace una monarquía constitucional. Okay. O sea, la primera es en Inglaterra. Pero justo, sí, o sea, hay monarquías constitucionales en donde en realidad se trata como de equilibrar un poco los poderes, porque también además de esta discusión de dónde está la soberanía, o sea, en el pueblo, pero en dónde, luego es como, ok, ¿cómo vamos, estos poderes que nos van a gobernar, cómo se van a equilibrar? Porque si no, uno va a terminar siendo... otra vez como el monarca, o sea, como que va a tener todo el poder en uno mismo y entonces ya no tiene chiste, ¿no? Entonces empiezan como a hablar de división de poderes y justo en dónde está este equilibrio de poderes. Las monarquías constitucionales lo que intentan hacer es acotar el poder del rey. O sea, aunque tienen rey, ya pero no es un rey absoluto. Pero hay lugares donde sí, como por ejemplo en la Ciudad del Vaticano. Que es técnicamente es un país y el mero es Palpatine, digo, el Papa. Y también está Arabia Saudita, es Eswatini, Corea del Norte y Omán. Pero, sí. O sea, pero Arabia Saudita sí es un régimen... Sí. Sí, o sea, como... También es como monarquía, ¿no? Es una monarquía. Es una monarquía. Sí. Teocrática o dictatorial. Total. Son las donde no hay constitución. Bueno, es la constitución, ¿cómo se llama? Donde la autoridad se concentra en una sola persona. Pues sí. Y en Corea del Norte, pues sí, es un régimen totalmente totalitario. Sí. Ahí llevan su propio calendario, ¿no? No me acuerdo cómo se llama creo que el padre del actual presidente. Y ellos empiezan sus a partir de nosotros. Como después de Cristo, después de nosotros, ¿no? Sí. ¡Wow! Bueno, y entonces empiezan a generar todas estas discusiones y por eso siempre las constituciones lo que intentan hacer es, si es monárquico el régimen, pues acotar el poder del rey. Y si es un régimen en donde haya es un régimen parlamentario o un régimen presidencialista o un régimen otro, siempre es como tratar de equilibrar los poderes. Y entonces en las constituciones pues vienen escritas, pues sí, las reglas del juego, ¿no? Que siempre se me ha hecho muy curioso porque luego la verdad es que sí creemos que como ya está escrito, se va a... Ya, o sea, ya lo escribimos, ya lo planeamos y entonces la gente lo va a seguir, ¿no? Pero justo eso es lo que, digo, de lo que sé es lo interesante, que la Constitución, bueno, la de México, la escribieron los que no lucharon y que eran más citadinos y los que lucharon eran más rurales y que muchas de las reglas buscaban ayudar a la gente como citadina, ¿no? Porque apoyaron como cosas del trabajo y cosas así. Y en cambio las rurales sí las dejaron un poco más desfasadas, porque obviamente no era lo que más les interesaba a los que la... Sí, no necesariamente. O sea, lo que pasó, y ahorita hablamos de las constituciones en México, es que la del 17, que es la que está hablando Chucky ahora, no es que hayan ganado los citadinos, sino simplemente, por ejemplo, en la Revolución Mexicana hubo un momento en que se divide un poco por bandos, que están los del norte, que es Villa y demás, están los del sur, que es Zapata, y no son los del centro, pero pues es otro tipo pero de... Pero el que organiza todo es Carranza, ¿no? Para la Constitución, o sea, le toca a Carranza porque él es al final el presidente en ese momento. Bueno, sí, todavía no es presidente, pero es, digamos, como el líder que surge o el que queda de la revolución, y entonces él organiza el Congreso Constitucional y a partir de ahí pues hacen la Constitución, que esa Constitución se basa en la de 1857. ¿Que ahí fue Benito Juárez o quién? Esa es la de Juárez, que de hecho la del 57 se promulga el 5 de febrero y la del 17 la promulgan exactamente también el 5 de febrero. Aunque entra en vigor hasta mayo. Pero, o sea, como que lo que quieren es honrar la Constitución de Juárez, la del 57. Oye, y se supone que la firmaron con la pluma del plan de... Ayala. No. Es que hay muchos planes. O sea, no sé. Puede ser. La pluma con la que se firmó la Constitución es famosa y contiene una gran historia, pues se usó para firmar el Plan de Guadalupe en 1913 y cuando Carranza desconoció a Huerta como presidente. Ok. Con esa pluma se firmó. Órale, eso yo no sabía. Ahí le estuvieron guardando nada más para el dato curioso, ¿no? Sí, y entonces, bueno, al final, y también quiero que sepan que hay niveles en cuanto a las leyes. O sea, es decir, como hay leyes internacionales,
sí hay establecido un orden en el que se deben seguir las leyes. Obviamente en un país la regla máxima es la Constitución, siempre va a ser la Constitución lo más. La que sigue son leyes internacionales y tratados internacionales. Y después vienen leyes federales. Ok. Entonces, pues no sé, si hay una ley en Querétaro, que haga el gobierno federal, no puede ir obviamente en contra de la Constitución, pero va a estar por abajo de leyes y tratados internacionales. Okay. Eso funciona, por ejemplo, para un país como Estados Unidos, en donde en realidad sí tienen un federalismo. Más que nosotros, ¿no? Sí, somos más centralistas nosotros. Eso, ahorita vamos a hablar de eso, porque me parece como un tema bien interesante, porque les copiamos a ellos, pero se los copiamos como chueco, un poco. Ahora hablamos de eso en nuestras constituciones. Pero entonces ellos sí funcionan justo como una federación. Okay. Entonces sus estados sí regulan cosas independientes. Por ejemplo, la pena de muerte. Okay. Cada estado regula pena de muerte. O sea, cada estado tiene ciertas reglas. Las armas. Hay estados en donde sí se aprueban armas y hay estados donde no. Funcionan como una federación real en el sentido de que sí, cada estado tiene sus propias leyes federales. Y en realidad Estados Unidos se crea porque empiezan todas estas colonias que se juntan, pero cada una pues tiene también su forma de hacer las cosas. Sus usos y costumbres. Claro, cuando se independizan de Gran Bretaña, lo que hacen es que como que dicen, bueno, sí, vamos a hacer una federación, y nosotros vamos a hacer nuestras propias leyes, todos los estados dicen nuestras propias leyes, y lo único que va a hacer el gobierno federal es que va a controlar la expedición de moneda. O sea, la banca sí la controla como el gobierno federal, y también va a controlar todo a nivel internacional. Pero a nivel federal, Estados Unidos, por eso es justo una federación real, en el sentido que cada estado tiene sus propias leyes. Okay. Cuando se hace la Constitución de Estados Unidos, aquí en México pues la admiran mucho, porque esa Constitución es la que establece el equilibrio de poderes. Establece un presidencial, o sea, establece presidente como el jefe de estado, y a partir de ahí como que se establece el presidencialismo con el poder judicial y el poder legislativo, con división de poderes. Y entonces, para nosotros, siempre fue como algo a copiarles. Bueno, pero que también era algo necesario en el momento, porque entiendo que esa separación de poderes era básicamente, si el presidente decía lo que él quería, pues él podía mandar a la cárcel a quien quisiera, y la estructura de impartición de justicia era muy ambigua, ¿no? Y justo esas leyes ayudaron a que... No, y en su tiempo era una constitución muy innovadora. La mejor, ¿no? O sea, porque no sé si la mejor, pero muy innovadora. No tenía... O sea, los derechos sociales fueron según hasta donde entiendo, fue en esa constitución. Laborales. En muchos, según yo sí, ¿no? Laborales sí fue muy innovador. Hablando como de derechos sociales y humanos, la primera constitución que lo establece, de hecho, es la mexicana. Por eso. La de estamos hablando de la de 1917. Sí. Que fue de las mejores, o sea, de las más modernas, digamos, en su tiempo, porque incluía los derechos sociales. O sea, justo los primeros, creo que son 29 artículos. No me maten si lo estoy diciendo mal, amigos constitucionalistas de abogados. Pero, o sea, los primeros artículos justo son los derechos, o sea, justo esto, como nuestros derechos y nuestras libertades. Y es la primera constitución en el mundo que es de lo más moderno. Ajá, es de lo más moderno. Pero esta parte que le copiamos a Estados Unidos viene desde la Constitución del 24. Un poquito nuestra historia de constituciones es la que se toma como... Sí, como la base es la Constitución de Cádiz de 1812, que tiene que ver, ahorita que les platiqué, que Napoleón Bonaparte invade España y entonces los reyes se van, pero luego se hacen todas estas juntas para ver qué pasa. En España pelean en contra de los franceses, sacan a los franceses. Y aparte les estamos haciendo la independencia acá, no, ya, exacto, pero acá justo de hecho cuando gritamos la independencia, gritamos viva Fernando VII, o sea, el grito de Dolores no es viva México, no es independicémonos. De hecho, lo que querían en ese momento Hidalgo y los criollos era seguir siendo parte de la monarquía española. Lo único que no querían eran los franceses. Pero sí querían al rey Fernando VII, que es el hijo de Carlos IV, que es el que, como que digamos, regresa al poder cuando se va Napoleón. O sea, cuando logran quitar a Napoleón de España, el que regresa es Fernando VII. Y a él sí lo querían. O sea, nosotros como criollos, no nosotros, pero sí, los criollos de ese momento. De hecho, Hidalgo grita viva Fernando VII. Okay. Entonces, porque nuestra idea era seguir siendo parte, en ese momento, 1810, de la monarquía española. Y entonces, en 1812, Fernando VII organiza, pues sí, como congresos constituyentes. Y
para hacer una constitución, que es la Constitución de Cádiz. Y le dicen la Pepa a la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Fíjate que no me acuerdo por qué. Y ahorita si nos ayudas a buscarlo, pero sí tiene una razón, que en este instante no me acuerdo. Pero el punto es que esa constitución es como nuestra primera, que tomaríamos como nuestra primera base, la de Cádiz. Porque pues en ella se empieza un poco ya a hablar de esta parte de que la soberanía está en el pueblo e intentan limitar el poder de Fernando VII. Esa es una constitución que se llama o se dice que es una constitución liberal. ¿Por qué? Pues porque justo está hablando de esta parte de la soberanía, de que ya no la tiene todo el rey, de que ya va a haber como ciertas cosas que van a acotar la monarquía. Porque la promulgaron el 19 de marzo de 1812, que es la festividad de San José. Okay. Entonces, como es la Pepa. Sí, la Pepa. No se piense en otras cosas. Semillas. Bueno, entonces ese sería como nuestro primer ejercicio, digamos, constitucional, porque además van representantes de Nueva España, los mandan llamar, entonces van. Que de hecho, para nosotros fue como importante esa representación porque no la teníamos. Antes, como Nueva España, éramos como un reino más, o sea, sí, una colonia más bien, una colonia más. Y entonces al momento en que nos mandan llamar para la Constitución de Cádiz, ya nos sentimos como parte del reino, ¿no? O sea, antes éramos Tlaxcala. Aguascalientes. No existe. No, y entonces ya tenemos como una representación que además se peleó mucho porque aquí justo lo que decían es como, oye, a ver, te mandamos todo el oro, más que oro, te mandamos un montón de plata, pagamos impuestos. O sea, de verdad, en realidad España es rico por la colonia, o sea, por Nueva España, y no tenían representación. Entonces, como que al final dijeron como, bueno, sí vengan algunos aquí a discutir sobre y mandamos representantes. Bien poquitos, la verdad. O sea, como para el tamaño de todas las ¿Cuántas veces colonias. será de en tamaño México contra España? Pues no sé México, pero todo Nueva España. Sí, o sea, échale. Bueno. Porque era todo Nueva España y luego todas las colonias también o sea... Pues hasta... ¿qué? ¿Colombia? Sí, no, más abajo, pues todavía... Argentina, Chile. Sí. Argentina, sí. Sí, o Sí, sea... solo, de hecho, la única parte era la de Portugal y las islitas francesas. Ajá, o sea, ahora Claro, Brasil, ¿no? bueno, O sea, todo Brasil y todo, pero, o sea, que realmente... eran portugueses. Pero, bueno, el punto es que mandamos bien poquito, o sea, para todo el tamaño y para todo el dinero que mandamos, que esa idea también viene, por cierto, de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña, como que la frase que tienen ellos y con la que empieza todo es no taxation without representation. Se están quejando. No quieran lana y no hay representación. Exacto, y para los que no hablan inglés. Entonces, y aquí un poquito la tomamos con la Constitución de 1812 de decir, oigan, igualito, o sea, les pagamos todo esto y no estamos representados ahí, pues obvio no. Y entonces por eso van y es como nuestro primer ejercicio, la Constitución de Cádiz. Y después, ya cuando nos independizamos, como que el primerito así también ejercicio, se dice que es Sentimientos de la Nación, que es como este escrito que hace Morelos. Y pues sí, o sea que como que está escribiendo qué es lo que él espera de, pues sí, de ahora de México. Que eres un poco lo que tú dices, o sea, que a fin de cuentas era su visión de cómo deberían de ser. El país, de cómo debería ser ahora el país. Es Sentimientos de la Nación. Y de ahí, como que de ahí se jala la Constitución de Apatzingán. Que también o sea, también la promulga él. Y como que de Sentimientos de la Nación se jala la Constitución de Apatzingán. Esos serían como nuestros orígenes. La Constitución de Cádiz, Sentimientos de la Nación, como junto con la Constitución Se de oye más bonito Apatzingán. Sentimientos de la Nación, ¿no? Así, Sí. va a ser el día En lugar de Sentimientos de la Constitución, Nación. ¿no? Oye, Parece canción de Arjona. la Nueva España tenía 7,657,000 kilómetros cuadrados. Y España, 500,000. Sí, entonces, o sea, como Más de 10 veces el tamaño. lo que está chistoso es que se contentan con los poquitos representantes que mandaron. Como que fue de bueno. Porque pues era nada igual más para ir a enseñar sus corsés y sus peluquitas, ¿no? Y así. y todo de Sí, que sí. miren Bueno, el es que power siempre hay tenemos. gente pretenciosa. Claro, La siempre. cosa es estar ahí. Y entonces, en realidad, la primera constitución que tenemos ya como nación independiente como México, como Estados Unidos mexicanos, es la de 1824. Es la primerita. Esa es como nuestra primera constitución. Esa sí la toman de la de Estados Unidos.
O sea, esa sí es como literal Copia fiel, de la de Estados Unidos. Nada más le cambiaron México por Norteamérica. Porque también... No, ni siquiera Estados Unidos mexicanos, ¿no? Estados Unidos Y ahí es en donde viene esta parte que yo les decía, que como que copian porque quieren ser federalistas, pero en realidad en México no tenemos una estructura federalista. En realidad en México lo que tenemos es una estructura centralista, en donde estamos acostumbrados, de hecho todavía hoy en día... ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco no? Pues a que todo está en la Ciudad de México, o sea, todo en realidad está concentrado en la Ciudad de México. Hoy tal vez ya no tanto, o sea, ya como que se ha descentralizado mucho, pero tampoco tanto. O sea, a lo que voy es que tenemos desde la colonia esta estructura centralista. Nosotros, en nuestro imaginario, siempre nos quisimos ver muy federalistas. Si una secretaría de Marina aquí nunca tuvo sentido. Nunca tuvo sentido. Entonces, y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Justo ahí es en donde viene la discusión de federalista-centralista, que después se vuelve la etiqueta de liberal o conservador. O sea, como que en la Constitución del 24 en realidad eras o centralista o federalista. Conforme va pasando el decimonónico y van pasando ciertas cosas... Conservador o liberal. Pero en realidad los conservadores lo que querían era esta estructura, o sea, conservar esta estructura, no por ser conservadores del demonio fifís, no porque Dios los iba a castigar, ¿no? No, o sea, en realidad lo que quieren, que de hecho uno de los conservadores más importantes y es uno de los pensadores mexicanos más importantes que tenemos es Lucas Alamán. Y él es como la figura de los centralistas y después los conservadores. De hecho, es una de las figuras más importantes del México decimonónico, porque Lucas Alamán le toca todo lo que pasa en México decimonónico. Está ahí Lucas Alamán. Él está ahí, discutiendo y escribiendo y haciendo. O sea, él ve, por ejemplo, cuando Hidalgo entra a Guanajuato y le toca toda la matanza de Guanajuato y la alhóndiga de Granaditas. Ahí está Lucas Alamán. No. Y así, o sea, es como un personaje muy importante y es uno de los grandes pensadores que tenemos. Y Lucas Alamán, pues justo lo que dice es como, a ver, no le podemos copiar a Estados Unidos. Está muy bonito, qué padre, qué bueno que haya equilibrio de poderes. Sí que haya equilibrio de poderes. Pero nosotros no funcionamos como una federación. No estamos acostumbrados. Nuestros estados no son ni siquiera estados. Eran demarcaciones ahí que eran parte de una colonia. Todo afuera de la Ciudad de México es Cuautitlán, decía. Pues un poco. O sea, entonces ellos decían como... Por favor, no hagan tonterías, en el sentido de querer copiar algo que ellos sí lo tienen muy claro porque nacieron así. Estados Unidos sí nació, como les decíamos hace ratito, siendo una federación. Nosotros no. Claro. Entonces, pues no. Pero bueno, total que al final ganan los federalistas y la Constitución del 24 lo que marca es que somos una república federal, en donde hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto lo hacen también porque venimos del imperio de Iturbide. O sea, al final justo la Constitución marca la división de poderes porque Iturbide, que es el que en realidad hace toda la independencia de México, lo proclaman emperador de México. Es nuestro primer presidente, que en realidad es emperador, ¿no? Ajá, es emperador. México en realidad nace siendo un imperio. Huevo. Y al final, pues cuando quitan a Iturbide, al final es como, bueno, pues vamos a hacer ya la Constitución y que sea federalista y que sea presidencial para que ya no nos vuelva a pasar. Pero nunca. Copiando un poco a los gringos. No, todo el mucho. Tiempo. Okay. Sí, para que ya no nos vuelva a pasar que tengamos un imperio. Dije, vamos a ser romanos. Bueno, mejor gringos. y ya, o sea, entonces esa Constitución es la que nos rige y esa Constitución se considera una Constitución liberal, federalista. Pero a mí se me hace muy complejo el concepto de cómo pones de acuerdo, como tú dices, a una extensión muy grande de territorio para justo concebirlos como toda una nación. Entiendo que hay toda una estrategia y todo lo que quieras, pero de inicio haber sido algo muy no, complejo. Y siempre ha habido separatismo, ¿no? Siempre se han querido separar en el sur, en el norte. Hay cosas que nos unen, pero hay pues muchas cosas que pues, somos diferentes y pues o sea, hoy mismo hay esos temas, pues imagínate en ese momento donde no había accesibilidad a mucha información como ahorita. O sea, ahorita yo me puedo enterar de lo que pasó en Jalisco, ¿no? En Mérida. Pero antes, pues, ¿qué relación tú podías tener con Sonora si vivías en Mérida? Por eso eran importantes las discusiones sobre la representación, que ahí es en donde vemos la parte republicana. O sea, la república se refiere a tener esta representación. Y entonces por eso era como importante que fueran un congreso constituyente en el que fueran representantes de todos los estados, un poquito con la idea de, a ver, no vamos a poder poner de acuerdo a todos, que vengan los que sean los representantes y ellos ya pueden como...
hablar por el Estado, ¿no? Pero te digo, pero el trabajo es complejo, ¿no? Porque es igual, tú llegas con ciertas ideas, porque a fin de cuentas, en mi percepción, mucho se trata como de valores e ideales, ¿no? O sea, tú defiendes ciertos valores e ideales que quieres que los pongan un poco como regla, y hay otro que defiende otros valores e ideales, quieren que los pongan como regla, y empatar eso es una talacha. Bueno, pues sí, por eso ha habido tantas guerras, ¿no? Pues, eso y también por eso hasta ahorita, justo el modelo que tenemos es la representación en las cámaras, la de diputados y la de senadores, que es en donde se discuten estas leyes, y donde tendría que haber un debate serio, que la verdad, perdón, ahorita no existe. O sea, seamos serios, ahorita no existen esos debates. No, es que... más bien se convirtió, creo que todo en una como más faramaya. O sea, que en realidad un debate muy serio, como estas personas que les digo, o sea, como los primeros constituyentes, sí... Luego, si quieren, se pueden leer todos los debates. Sí venían unos debates filosóficos bien interesantes. Es que ahí justo de cómo van a crear, cómo van a crear a la nación, exacto, ¿no? Rousseau. Sí, al final o sea, justo en Estados Unidos se enfocan mucho en Locke, sobre todo, y sí en Rousseau, porque al final Estados Unidos copia, que no es copia, pero Estados Unidos se basa en la Revolución Francesa. Entonces, pues sí, vienen al final ideas de Locke y de Rousseau, que son estos pensadores que, les digo, un día hablamos, Chucky se enamoró de Rousseau, sí, y entonces viene de esas ideas revolucionarias francesas. Y por eso esta parte como liberal de la Constitución de Estados Unidos, y nosotros les copiamos. Después viene la Constitución de 1836, que se llama Las Siete Leyes. Esa Constitución es una Constitución centralista, conservadora. La hace Santana cuando... A ver, Santana... Lo odiamos. Santana mientras en nuestra historia estuvo un montón de tiempo como presidente, pero además iba cambiando. O sea, de repente era conservador y de repente era liberal. Y luego otra vez conservador y luego otra vez liberal. Y pues fue esta persona que al final vendió... Chapulinear partidos como... Alteza Serenísima, ¿no? Sí, cuando empezó esta parte es como Cuevas, muy conservadora, es cuando él quería que le dijeran su Alteza Serenísima. Y que fue cuando empezó a poner todas estas leyes de las ventanas para tener dinero. Sacar lana, ¿no? Sí, para sacar lana. Él fue el que le toca toda la venta de la mesilla, todos los tratados que se hicieron para vender el chamizal y la mesilla y todo eso, pues fue Santana. Pero él hace estas cosas que se llaman las 7 leyes y es una constitución en realidad conservadora. No me acuerdo yo muy bien tampoco exactamente de... Aquí tenemos... en lo que Lula busca eso, ahí les va otro dato de a poco. ¿Saben quién es el presidente que más reformas asentó en la Constitución? A ver, échalo. ¿Quién creen? El presidente que más reformó asentó. Pero, ¿en qué época? En todas. O sea, no me vas a decir si es el decimonónico mexicano el siglo XX. No, es que ni siquiera se lo imaginan. O sea, yo también me quedé así de ¿a poco? Ahí les va un tip. Sí, ¿no? ¿Cómo se dice? Una pista. El presidente más guapo que hemos tenido. Peña Nieto. Peña Baby. Con lo de Pemex ha hecho bastantitas. Y la educativa, ¿no? Hizo que fueron 155 cambios durante su sexenio. 155 reformas. Pero creo que ya muchas ya las eliminaron, ¿no? Seguramente, porque haber dicho uno es mayor que 5. Esa fue una reforma que él dijo. O sea, no, menos. O sea, 1 es menos que 5. Esa fue una reforma que él hizo y pues ya la quitaron. Ok, la parte más importante de las 7 leyes, y por eso les digo es que es conservadora, es que del gobierno federal pasan a un gobierno centralista. ¿Ok? Al final es como todo se concentra otra vez en la Ciudad de México y hay un poder supremo conservador, ¿no? Entonces, por eso es una constitución conservadora. Oye, pero casi monárquica. Sí, en realidad, pues porque Santana está queriendo él tener todo el poder. Que de hecho Alteza Serenísima no te dio un tip. Sí, exacto. Que le dijeran Alteza Serenísima no te dice algo. Sí. Hijo. Ajá. Y entonces, o sea, como que están estas 7 leyes. Que en realidad la gente pues no conoce mucho la Constitución del 36, porque de la del 24 está la del 36, pero como que fue con Santana y luego ya Santana se fue y entonces otra vez estamos intentando regresar a la del 24. A la del 24, ¿no? Todo el tiempo. De hecho, al final, las etiquetas de conservador y liberal empiezan a surgir más o menos en esta época,
Pero sí les quiero decir que tengan cuidado con las etiquetas. O sea, es decir, la etiqueta ahorita de ser conservador y liberal es bien diferente a esa etiqueta del siglo XIX en México. Ahorita tiene una connotación bien distinta que no la pongan a esto que estamos hablando. Porque entonces si no se hace esta... Pues malinterpretas. Sí, ¿cómo se dice, Alexis? Cuando... A ti que te gustan las palabras, A ahora ver. que sé. Cuando, por ejemplo, quieres como poner... O sea, sale gente no, a ver, estructuro mis ideas. Cuando algo de aquí lo quieres pasar al pasado. Y entonces, o sea, por ejemplo, cuando sale gente en series de televisión que sale en 1920 y de repente la cachan que trae como un reloj Casio que no es de la época. ¿Cómo se llama? O sea, como ese salto de cosas que... Y cuando es una retrospectiva y algo no está bien en esa... Ajá, exacto. ¿Cómo se llama esa palabra? Como fuera de contexto. Fuera ¿no? de contexto, fuera de ese tiempo. Pero que tú desde aquí te lo traes como pensando que es de aquí. O sea, te lo llevas como a ese momento y entonces está fuera de contexto. No me acuerdo. O sea, pero lo voy a buscar. Pero básicamente estás pensando algo fuera de época, ¿no? O sea, exacto. Y aquí estas palabras, si las piensan con las etiquetas de en la actualidad, estaríamos fuera de época y fuera de contexto. Porque los liberales de ahorita no son los mismos liberales. O sea, no estamos hablando del mismo liberalismo. Anacrónico. Anacrónico. Es un anacronismo. Entonces, sí, o sea, como que estos liberales que les estoy diciendo que se están formando en este momento, no es exactamente los mismos liberales a los que nos referimos ahora. Ni a los conservadores. Ahora los liberales de ahora quieren decir ella, ¿no? Esos son sus... Ya serían esos, y luego también pues están los neoliberales, que en realidad se basan, es más bien como este pensamiento económico. O sea, cuando nos referimos a como neoliberalismo, en realidad tiene que ver con un pensamiento económico. De descentralizar el poder del Estado y sobre todo de las pues esto empresas, tener como la ¿no? mano invisible de que es la que va a gobernar pues el mercado, ¿no? Y entonces tener un libre mercado y tener todas estas cosas, son los Chicago Boys, no tiene nada que ver. que el mercado regula todo, ¿no? Exacto, no tiene nada que ver con estos liberales. O sea, estos liberales, esta parte como económica, obvio no la tenían. O sea, no estaban pensando tampoco como en el Estado liberal que tenemos ahorita. No es ese su foco. Su foco de liberalismo tiene que ver, les digo, con una república federalista, que no fuera centralista, con la división de poderes, con quitarle ya después de la del 36 y con Juárez, con quitarle el poder a la iglesia y quitarle su dinero. O sea, ya tiene que ver con justo ir quitando poderes que al final en ese momento, pues sí, son un lastre. Sí. ¿No? Porque al final, pues la iglesia sí acapara mucho poder, tanto mental, o sea, lo que habíamos hablado en otros capítulos, como esta parte de las mentalidades de la gente, que para Juárez es imposible tener una república muy moderna y federal, teniendo como estos pensamientos, pues en realidad muy... religiosos a la antigua, como para él. Y además porque pues sí, a ver, las iglesias tenían un montón de dinero y en realidad sí eran estas instituciones independientes que hacían lo que querían. Pero ¿crees que, bueno, otra vez sería un supuesto, pero eso siempre me pregunto, o sea, ¿qué tanto era que le molestaba que la gente fuera religiosa y que la iglesia tuviera poder? ¿O qué tanto es que la iglesia tuviera el poder, no? Sí, más bien es que la iglesia tuviera el poder. Sí, porque luego es y que, como que hay esas mentalidades antiguas, no nos gustan, pero pues, yo creo que era más por el otro sí, tema, no, claro. Era como para, pues sí, tener un equilibrio de poderes que se concentrara en el Estado y no en otros poderes raros que, o sea, ¿no? Sí, porque al fin de cuentas si tienes un poder como el tuyo, pues sabes que en algún momento ellos te pueden pelear ese poder. Por supuesto. Obviamente quitarle, ¿no? Sí, eso y tenerlos controlados desde la parte económica también. Claro. Entonces, por eso, al final, en la Constitución del 57, se establecen, o sea, por eso me decías, ¿cómo es que es la Constitución de Juárez? Bueno, pues sí, porque sí se establecen ciertas cosas, de hecho, este artículo 73 es el más reformado y que justo tiene que ver con las facultades del Congreso. Es el que más se ha reformado y pues casi que cada presidente viene y dice, no, a ver, ¿no? Y lo cambian porque pues ellos se quieren dar más poder, ¿no? Siempre, y quitarle al Congreso. Como ahora. La verdad sí, lo siento. O sea, no me quiero meter tampoco a discutir judicial. Como con mi presidente, por favor, porque uff. Pero sí un poquito, la verdad, como ahora. O sea, justo lo que estamos apuntando es a ver un poder judicial mucho más cooptado, o sea, no tan libre, en realidad, o sea, sí es la verdad. Y también tener un poder legislativo
pues no unipartidista, pero sí con una mayoría que le permita al presidente. Pero eso ya estaba desde antes. O Sí, sea, sí, todo de el acuerdo, tiempo no es- del PRI fue así. De acuerdo. Que en eso sí, o sea, sí tienes razón, pero justo la idea es que a mí se me hace complejo plantear cómo solucionas, pero ¿cómo solucionas que la gente que esté ahí no tenga ninguna afiliación, no tenga ningún... Sí, no, y bueno, o sea, y si yo no, pensaría pues, que no va a funcionar nunca, porque si todos vamos tienes- a tener sesgos. Si fuera, haz de cuenta, una representación equitativa, entonces nunca llegarían a consensos, ¿no? Porque finalmente son facciones distintas que representan distintos intereses. Y en teoría, la democracia, bueno, a lo mejor me estoy saliendo, pero la democracia moderna lo que quiere es justo que no haya, o sea, igualdad, o sea, en el sentido que no, sino que Equidad. que tiene que haber representación de todo tipo de personas y de todo tipo de ideas. Y eso también se me hace algo muy complejo. Es una falacia. Pero en teoría es lo que utópico, se pues. busca, porque a la hora de formar un país, tú lo que quieres es que todos los del país estén como representados. Y se me hace, o sea, otra vez, es algo que yo entiendo muy complejo. No sé cómo se puede solucionar eso, ¿no? No, pues, o sea, por eso hay diputados, ¿no? Diputaciones y según... Sí, pero igual es... O sea, yo en la vida es una he referencia. conocido a mi diputado, por ejemplo. No, ni Porque idea. aquí justo no tenemos ese sentido de federalismo ni de republicanismo que sí tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. Que siempre ves como escríbele a tu No, diputado. y hay ahí les concejales escribes y, cartitas. o y es sea, que más. aquí Bueno, en realidad aquí no lo- tenemos esa... O sea, lo puedes hacer, pero no tenemos esa costumbre. no tenemos esa costumbre y además estoy casi segura que si escribes... En realidad tendrías que deberías poder ir a su despacho y platicar. No, No, bueno, no puedes. Imagínate no. que yo ¿Sabes? así vengo a ver a mi diputado, te van a decir, pues tú qué. ¿Sabes dónde No, o sea, funciona? no puedes. Cuando se postulan, ¿no? Cuando ya... Cuando se eligen, bueno, sí, cuando sí. quieren Cuando votos. postulen hay gente Por ahí... supuesto. ¿Me puedes pasar el agua? Sí, pero esto viene otra vez como de esta parte que no tenemos desde nuestro nacimiento como federalista. Pero lo entiendo de que no lo hayamos tenido, pero yo el problema que vería es por qué no lo hemos desarrollado, ¿no? Porque ya pasaron bastantes añitos como para justo, si estamos por esa dinámica, ¿por qué no lo hemos llevado para allá? No sé, ¿eh? Fíjate que al final supongo que debe ser una parte como de... una de flojera, yo creo. Yo creo porque a nadie le conviene, ¿no? Y yo creo que la otra de ser como de Bueno, muy, nadie muy le conviene. desgastante, ¿no? Pero Y, esa o sea, es su de que- chamba, ¿no? O Y sea, esta sería onda la de los chamba. plurinominales creo que solo existe aquí en México, ¿no? Sí. Tener diputados plurinominales. Sí, de hecho tenemos plurinominales. Lo Y que es quieren, una buena idea. lo que quieren hacer ahora quitarlos. es cambiarlos. O sea, es cambiar esa parte de los plurinominales, porque al final pues no votas por esos plurinominales. No, te los pone el partido, ¿no? Los pone el se- partido, órale. sí, de decir, y eso bueno, a otra ver, vez es para sumar representaciones, ¿no? sí, o Y, sea, y dinero, ¿no? Y postura y poder en el Congreso, finalmente. Es que también yo creo que es una buena idea que sea mal empleado ¿cómo? en los plurinominales, ¿no? Porque sí terminan siendo cooptados o sea, por ejemplo, ahorita los plurinominales a lo mejor todos fueron con Morena y todos votan a favor de Morena. Ah, no, porque hay plurinominales de todos los No, todos yo los lo sé, no, partidos. pero a veces te estoy con el PAN o lo que tú Ajá. quieras. Nada más te pongo el ejemplo, que justo lo que debería hacer todos es sí leer la ley y votarle en relación a lo que ellos creen, justo para sumar pues diversidad en las opiniones, que es en lo que en realidad no pasa. Y luego nada más se andan pasando de distritos, ¿no? Así como para nunca dejar de ser diputados o senadores y nada más están de acá para acá y luego no conocen la problemática del distrito donde supuestamente están representando, No, o sea, ¿no? yo digo, eso no es algo nuevo, pero pues Pero con mi cabecita de algodón eso va a cambiar. No, hay bueno, no sé. Bueno, porque igual, o sea, hay gente que creo le que una pregunta. de las reformas que está mandando justo es que se vayan los Sí, plurinominales. Que a mí eso me parece bueno, la verdad. No, yo según he leído que no, pero bueno, habría que ver. Bueno, el punto Es es que que tú la... eres muy conservador, Chucky, te veo. A mí se me hace que... No. Se me hace que es muy que- conservador el Chucky. No, creo que tiene sentido que se haya mayor Chocolate espeso representación. y mis diputados plurinominales. Bueno. No, Bueno, el de hecho punto- es algo muy innovador, fíjate. La Constitución del 57, regresando Voy a a ver. esa, es que otra vez regresa al federalismo que habíamos perdido con la del 36 y que además también, a ver, Juárez lo que está intentando es otra vez regresar el federalismo, división de poderes, como que restablece todavía todas estas cosas. Una parte muy novedosa de la Constitución del 57 es que se establece por primera vez la ley de amparo en esta Constitución, que de hecho todavía esos artículos creo que todavía están escritos tal cual, ¿no? Hasta la fecha. Entonces
esa constitución es muy importante para nosotros porque establece la ley de amparo. Y esa parte de la ley de amparo no se tiene. Ese es el Nobel de las leyes casi. Sí, ¿no? exacto. O sea, no se tiene, aquí, ¿no? No se tiene en otros países. Y aquí sí, porque lo que quiere es proteger los derechos individuales de las personas en contra del poder del Estado. Entonces, es muy novedoso esto de la ley de amparo. ¿Ustedes alguna vez se han amparado en contra de algo? No sé. Yo quise, pero no hay, creo que la facultad. Yo quería ampararme para no tener que usar casco. ¿Ah, sí? Sí, Ajá. porque pues es mi derecho. O sea... Pero igual... Tienes muchas cosas que, porque por ejemplo, si llegas a estar en un accidente y te llega a suceder algo por no tener casco, tienes que deslindar la responsabilidad contra el otro. Sí, a fin de cuentas solo te afectaría a ti. Exacto, porque, por ejemplo, en Los Ángeles no es obligatorio, güey. Y digo, ahorita ya no, pero cuando tenía cabello, uno de los placeres más animales que tenía yo era Born to be wild. y la mata acá. Es hermoso, güey. Me gustaría poderlo hacer. E intenté, hablé con unos abogados y me dijeron, no se puede, güey. O sea, sería muy difícil porque tendrías que deslindar muchas responsabilidades a los demás. Tú podrías hacerlo, pero está muy complicado. Entonces ya lo dejé por la paz. Ya la dejaste por la paz. Porque creo que amparo genera... O sea, también lo que está interesante de la ley de amparo es que además de protegerte... A ver si no estoy diciendo ahorita una burrada, lo voy a buscar. Pero tengo la idea de que además de protegerte en contra, pues sí, como el Estado y te puedes amparar, después de cierto número de amparos puedes generar jurisprudencia. O sea, es decir... Como lo que querían hacer con la marihuana. Sí, o sea, como creo que es como si juntas no sé cuánto... Ahorita lo voy a buscar, la verdad tengo esa idea, pero no me maten si lo estoy diciendo mal. Pero creo que puedes generar jurisprudencia. Actualmente la Cámara Baja se integra por 500 diputados, 300 electos y 200 plurinominales. ¿Qué significa un diputado plurinominal? Fue electo por el principio de representación proporcional. Es decir, por el principio de elección basada en la asignación de cargos de representación popular, tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. O sea, la idea no es mala, pero como se ha... Gracias. Como si, señor conservador, pero como se ha manejado, pues resulta ser que es pues, la lana para los güeyes dueños de los partidos. Yo te dije, a mí se me hace una buena idea, pero que está mal ejecutada. No es exacto. No es mala idea. Pero con mi cabecita... no es cierto. Eso va a cambiar. Ahora va a ser tu greñudita. Ay, mi Alex Lora. Y bueno, y después de la Constitución del 57 viene la del 17. O sea, al final de ahí nos saltamos como a tener otra Constitución hasta el 17. Y esa, pues les digo, hasta se promulga el mismo día. ¿Por qué? Porque le está haciendo honor a esta Constitución. Oye, liberal. ¿hay algo especial de la del 57? La ley de amparo. Esa. Bueno, y que pues sí, otra vez regresa al federalismo, ¿no? Okay. Pero creo que lo más trascendental de esa ley, de esa Constitución, perdón, es la ley de amparo, sin duda. O sea, porque es una nueva herramienta. Es un concepto muy innovador para 1855. güey, o sea, de verdad neta, que sí. Y entonces, tengo yo también la idea, ahorita ayúdanos, Ixela, de que quien hizo la ley de amparo fue Mariano Otero y Miguel Crescencio Rejón, creo. Ahorita ayúdanos a ver si tampoco estoy diciendo una sonzada ahora, pero estas personas, pues sí, son como las creadoras de la ley de amparo. Es como tú dices, antes había un debate serio. Antes había un debate, de verdad que antes sí se debatía. ¿Qué necesitamos? Sí, antes sí se debatía de verdad con una profundidad interesante. Bueno, mira, los puntos más importantes, ahorita antes de buscar lo que me pediste, es que se volvió al federalismo, se abolió la esclavitud. Sí. Antes que los gringos. No. Porque les quiero ganar en algo. En fútbol les acaba de ganar la selección. La defensa de las ideas, que eso también está bastante chido, es decir, la autoría. No me quiero poner casco, ¿no? Exacto. No, pero las rolas, los libros, todo eso, o sea, que las ideas sean de quien las tiene, ¿no? De alguna manera. De quien las trabaja. Exacto. Y que la separación de la iglesia y el catolicismo. Digo, de la iglesia y el Estado. Bueno, ya no somos, claro, ya no somos un Estado eclesiástico. Es muy importante. Sí, ¿no? claro. Que se vuelve un Estado laico. Sí, somos un Estado laico a partir de ahí, sí, es cierto.
O sea, que sí, la del 24 no... Para la del 24, de hecho, todavía éramos un país católico, y ahí lo dice, en la del 24. Porque viene también Sentimientos de la Nación y demás, también dice que nos basamos en el catolicismo. Y la del 24, sí establece, sí estamos como fundados por la del 24 como un país... que también tiene un nombre, perdón, tienen un nombre los países que tienen, que son religiosos, como Francia, por ejemplo, o como Arabia Saudita. Pero bueno, ahí todavía éramos un país que establecía por constitución que nuestra religión era la que había católica. Que cuidar los buenos valores. Ajá, y hasta la del 57 tienes razón, se quita eso, porque otra vez está Juárez, ¿no? Sí. Detrás con todas estas ideas como de quitarle a la iglesia el poder. Que también muy innovador para su época. Ajá, y a partir de ahí, obviamente, pues de todas las leyes de reforma y demás que se hacen ahora va a haber registros civiles. O sea, algo, por ejemplo, también interesante es que para nosotros los historiadores, por ejemplo, cuando queremos investigar sobre ciertas personas y demás, muchas veces nos tenemos que ir más bien a los registros eclesiásticos. Porque antes, pues ibas o sea, sí es que la gente iba, porque no iban todos, pero si tú ibas a registrar a alguien, ibas a la iglesia. A registrar su nacimiento, sí, la fe de bautismo, todo esto. Y ahora no, o sea, ahora a partir de aquí, pues, ya existen estos... El registro civil. Sí, estas instituciones que el gobierno tiene como el registro civil. Entonces... Pues para controlar otra vez la información. Empiezan a burocratizarse, o sea, la verdad en realidad lo que pasa es que empiezan a burocratizar y a juntar el poder, pues sí, de tener control de la información de la población, ¿no? Eso es lo que quieren. Eso deberían meterlo en la Constitución. Si tienes una moto pedorra, no le pongas un frutzi para que suene. Oye, sí fue el principal impulsor del proyecto fue el ilustre jurista don Manuel Crescencio Rejón. Ajá. No sé, dije Miguel. Pero empezó desde, bueno, aquí Mariano Otero. De una que no mencionaste, pero que es importante, que es la de Yucatán, que es de 1841. La Constitución. Pero es que esa es una constitución federal, o sea, la de Yucatán. Pero ahí empezó lo de amparo y ya se agarró bien en el 57. Sí. Entonces, mira, leí una buena idea, vamos a traerla para todos, ¿no? Exacto. Y bueno, pero por eso es importante la del 57. Para mí era como la ley de amparo, lo destacado y lo más fundamental. También en la del 57 se establece... Pero el esclavismo creo que estuvo bien. Sí, o sea, como que... el Estado laico también, ¿no? La del 57 establece las bases de estos derechos que tú decías. O sea, como de nuestros primeros artículos de la del 17, la del 57. No los establece así, pero es el antecedente, ¿no? Y luego llegamos a la del 17, que sería otra vez, o sea, como la siguiente constitución que nos tocaría. A mí de la que me llamó, bueno, se me hace muy interesante de que en relación a la anterior, pues por ejemplo, tuvieron que pensar cómo regular, por ejemplo, el petróleo, la electricidad, porque en ese tiempo no había y fue una cosa que empezó a salir en otro tiempo, ¿no? O sea, bueno, y que todavía en ese momento no, o sea, sí era importante, pero todavía no era el boom económico, ¿no? Del momento. No, o sea, sí era importante porque lo querían regular porque en realidad lo que querían hacer era sacar a los gringos y del territorio mexicano. Es lo que quería Carranza. O sea, al final en realidad como sacar a los gringos, más que regular el petróleo en sí. Sí, pues que no se estuviera llevando la lana, básicamente. Que es un poco con Cárdenas después lo que... Cárdenas lo logró, que pasa, ¿no? Pero sí, o sea, más bien era como acotar también el poder de estos extranjeros, pues que vinieron y que sí están extrayendo minerales y petróleo del subsuelo mexicano, ¿no? Bueno, que no lo sacaron a todos, o sea... Por eso fue hasta Cárdenas. O sea, medio regularon cosas, ¿no? Ajá, la minería sigue, o sea, sobre todo los canadienses son los meros... Sí. Agua y minería. Y pues ahora con el fracking y todo esto que están haciendo también, que está... interesante. Y con, pues, justo todas estas partes de las leyes que hacen ahora de energéticas. O sea, que había habido como una reforma energética que creo que fue con Peña... No, fue antes, la de la reforma energética fue con Calderón. Como que cada presidente mete su reforma energética, ¿no? Que también, pues, conforme avanza también la tecnología, pues tienen que poner, por ejemplo, eso de que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, que en 1857, ¿quién chingos saben eso, no? Que justo por eso también es importante estar pensando, de cierta manera, en reformar los artículos y en reformar las leyes, porque lo que en ese momento funciona, no necesariamente va a funcionar para ahora. Claro. Entonces, por eso son importantes las reformas, y también por eso son importantes los reglamentos, porque en la ley se especifica muy general, o sea, la verdad es que las constituciones luego son como muy generales, y luego por eso vienen los reglamentos y las normativas,
¿no? O sea, es como el reglamento al artículo no sé cuál de la Constitución. Pues ¿por qué? Porque ya el reglamento sí ya te va a explicar específicamente cómo ese artículo se lleva a la práctica. Entonces, por eso tenemos también tantas reglamentaciones. O sea, no nada más en la Constitución, también vienen reglamentos a cada uno de los artículos. Y otras normas. Por eso, ¿no? a mí se me hace muy... Bueno, mira, que lo del anarquismo, de que la gente se regula sola, se me hace como que, caray, está... No podrías. Regresaríamos al estado de la naturaleza y a lo que dice Hobbes, sí. ¿No? De que todo es un caos y todos están ahí matando unos a otros y demás. Que es que sí sería real. O sea, en realidad... Bueno, no dice o sea, dice que más bien que... O sea, no sería tan sangriento como ahora es, ¿no? O sea, como en la época que él decía, ¿no? Que había muchas guerras, mucha muerte, que antes más como que matabas como que casi cuando era absolutamente debido a muerte, es lo que me entendí. No, Hobbes, yo sí soy súper hobbesiana, me encanta Hobbes. No, Hobbes justo o sea, dice que sería locura. Sí, o sea, Hobbes lo que dice es que literal su frase es: el hombre es el lobo del hombre. Ah, bueno. Porque entonces en estado de naturaleza, el hombre sí es muy sanguinario, en realidad. Claro. Y agarras lo que quieres, ¿no? O sea, y aparte tienes el problema de que que puedes. Ajá, exacto. Y por ejemplo, estoy yo ahí y siempre va a haber alguien más fuerte que yo, siempre. Y entonces siempre voy a estar a merced de alguien mucho más fuerte que yo. Y siempre, o sea, siempre. Pero, entonces, Hobbes lo que plantea es que el estado de naturaleza sí es como un desastre bastante, sí, sanguinario y que el hombre es el lobo del hombre. Yo sí creo, yo soy muy hobbesiana, yo sí creo que sin reglas, sin leyes y los anarquistas... pues sí, viven creen una utopía, porque eso no funcionaría. Sí, con constituciones y con leyes y apenas la logramos. O sea, ahí sin nada. Yo comparto la idea, pero sí. Bueno, es que justo un poco regresándonos, quieres muchos episodios. O sea, lo que decían que antes las comunidades sean fuertes como por la cooperación. Estamos hablando así también de las primeras civilizaciones humanas. Y pues no es ese estado de... O sea, sí había violencia, pero entre sus mismas comunidades se protegían, ¿no? O sea, pues un poco igual es lo mismo ahora, ¿no? Sí, o sea... Ya no sé qué tan sangriento era antes, pues no hay manera ni referencias. Ninguna de estas personas está pensando en la antigüedad, en realidad. Porque sería lo más cercano al estado de naturaleza, ¿no? Exacto, pero no están pensando en esos primeros hombres de los que hablamos. Ellos están más bien como pensando en cómo sería. Si o sea, como irse al todo, inicio, ¿no? Exacto. No están pensando en una época en particular. Sería cómo sería así. Y entonces a partir de cómo sería así, es que dicen, no, seríamos unos sangrientos. Ok, entonces ¿qué necesitamos? Y entonces a partir de ahí, Hobbes, por ejemplo, empieza a decir, necesitamos un leviatán, que es un estado totalitario. ¿Por qué? Porque solo el estado totalitario, exacto, tú necesitas la espada para que tú te comportes. Y entonces, porque si no, esto se vuelve un desastre. Que yo creo que justo en su época, pues, sí era más así. Porque venían de ser todos unos bárbaros o sí, y ahí sí tienes que decirle no. Ahorita ya quiero creer que somos más pensantes y hemos vivido bajo reglas más tiempo, ¿no? Entonces ya desde chiquito te dicen cómo. Mira, yo nunca he ido, pero de la gente que ha ido a Chile, me dice que la gente chilena es como muy respetuosa y no sé qué. Y dicen que es un poco porque vivieron en un régimen militar estricto, entonces están acostumbrados medio a cumplir la ley. Contrario a nosotros que nunca tuvimos un régimen militar. No, y que sí somos un poco más... Nos vale. O sea, la verdad también parte de la corrupción que tenemos en el país viene de ahí, de que nos saltamos las leyes por el arco del triunfo. Bueno, pero no hay ningún lugar donde no haya No, de acuerdo, no estoy corrupción, diciendo que nosotros solamente. Solo estoy diciendo que en realidad, sí, con leyes... O sea, aquí está muy normalizado, eso sí. No, y que con todo y leyes Chucky hacemos lo que se nos pega la gana luego, ¿no? ¿Sabes? O sea, al final con todo y que existan, de repente sí... Pues hay gente que se aprovecha y hace lo que quiere. Y es que también creo que es... Bueno, estoy hablando totalmente desde mi sentires. Yo hasta que empecé a leer sobre un poco de esto, encontré... O sea, no es que no lo tuviera, simplemente en mi ignorancia no lo sabía. El valor que tiene todo esto es el trabajo de un chingo de personas y es algo muy complejo que creo que es muy complicado traspasarlo a los demás para ver clases de civismo. Valor. A mí no me tocó en clases de civismo. ¿Que sabes que las quitaron? Sí, lo sé, ahora o sea, entonces está terrible. O sea, la verdad sí está terrible, porque al final, pues, ahora como que lo mezclan todo y se llama medio ambiente y no sé qué cosa. La clase en sí es no sé qué medio ambiente. Y entonces ahí meten historia, civismo. ¿Tampoco hay historia? Hasta cierto nivel no. En la secundaria después, sí, A ¿no? mí sí me tocaba historia. Y en historia estaba civismo.
que también era, pues, sé buen mexicano y porte bien. O sea, tampoco era algo así. O sea, nunca me explicaron el valor que tenía, por ejemplo, todas estas cosas, ¿no? Bueno, a mí no, así. Como ser un buen ciudadano, o sea, de En la cómo secu, ser un buen pero ciudadano. pues somos de la época, tú y yo, ¿no? No, pues sí, no sé, pero yo en mi secundaria, pues igual era diferente a la tuya. Yo en una técnica, que más bien la cosa era sobrevivir. Ok. Lo cual civismo, Estabas ¿no? en la ley de la selva de Hobbes. Ajá, pero otra vez, sí, tienes razón, pero sí estaba regulado. Y se regulaba por comunidad. Yo soy chaparrito, nunca fui el más fuerte. Te juntabas con los... Pero tenía, no sé si la habilidad, pero en general me juntaba con muchas personas y yo generaba como mi núcleo de protección. Es lo que Claro. Hobbes dice. O sea, Hobbes de verdad lo que dice es como, ok, no necesariamente va a ganar el más fuerte, pero va a ganar... O sea, el más fuerte en cuanto a inteligencia, puede ser, ¿no? O sea, no necesariamente la fuerza bruta. O con ciertas habilidades. Exacto, más allá que de- tienes. Pero si eres Ajá. inteligente, te juntas con el de la fuerza bruta y lo controlas, ¿no? Puede ser, sí. Entonces el punto es que ahí lo que dice, pero bueno, igual el estado que va a funcionar para este tipo de hombres son los estados totalitarios. De hecho, también Hobbes se toma, como internacionalistas, Hobbes se toma también como para explicar esta parte de el realismo. Hay varias corrientes en relaciones internacionales. Y una de las más fuertes, y de las que siempre ha estado, se llama realismo. Y lo que dice el realismo es que los estados van a intentar ellos mismos como tener poder, ¿no? Y siempre tener el poder sobre todos los demás. Claro. Entonces nunca va a haber un estado o un poder que sea el que gobierne a todos, porque si no, ¿quién va a controlar ese poder? O sea, el punto es que no existe. Entonces, como Sí, no ¿cómo existe generas nada que pueda contrapeso? regular a los demás, entonces tú mismo vas a tener que ver por tu propio bien. La ONU Y medio siempre- es un intento, ¿no? No, la ONU es más bien como un intento muy, no hobbesiano, sino un intento muy de Rousseau y de Locke, como de tener a estos estados que cooperan. Yo que soy muy hobbesiana, sí creo que también internacionalmente todo el mundo es muy hobbesiano. ¿Por qué? Porque si se fijan, todos siempre están intentando protegerse a sí mismos. Siempre es como lo que yo pueda ganar para mí, ¿no? Estados Unidos y su esfera de poder, o todos los imperios, o todas las colonias. A veces o- creo que no es lo que yo pueda ganar, es más bien lo que yo no quiero perder. También, o sea, justo ¿no? es que... Porque hay países que pues, realmente no tienen Ajá. mucho, pero lo que quieren es ya no perder más, ¿no? Ajá, Y luego no tienen las Y maneras. a partir de ahí entonces se generan unas cosas que están bien padres, que son como juegos. No son juegos, pero tiene que ver como... Estrategias y demás, pero tienen nombres como, por ejemplo, la gallina. Entonces, todo esto en realismo, ¿se acuerdan de la guerra de los misiles? No. De Cuba y Estados Unidos. Ah, sí, sí. Y entonces van mandando los barcos y entonces que están como... Que los barcos aproximación, ¿no? están, ajá, exacto. Entonces están como los barcos acá y van a llegar los rusos y entonces, ¿qué va a pasar? Porque si los rusos cruzan... Esos que creo que fueron 6 días así de qué va a pasar, en realidad fue un juego de la gallina. El juego de la gallina en realismo tiene que ver con quién se hace para atrás primero. ¿Quién se echa para atrás primero? Obviamente quien se echa para atrás primero pierde, ¿no? En esta teoría de juegos. O sea, se llama teoría de juegos y entonces O empieza sea, nada a ver más es cómo- saber quién se atreve más. quién se atreve más, ¿no? O por ejemplo, la carrera armamentista. Al final tiene que ver también con esta parte de un mundo realista. Sí, es en como el que cuando yo Corea- necesito tener más armas que todos los demás para proteger mis intereses. O cuando Corea empezó a mandar misiles, nada más Ajá. para demostrar que Exacto, sí los tengo, exacto, ¿no? exacto. Y luego Entonces, los a ver quién se me pone al tiro. Cosas así. Entonces, eso es un mundo muy hobbesiano. El mundo de la ONU y de cooperar y de la globalización y demás es un mundo más de Rousseau y de Locke, en donde los hombres en realidad son funcionan mejor, son buenos en el estado de naturaleza y cooperan. Naturalmente cooperan. Yo soy muy roso. Yo también, Y yo entonces también. como que... Pero sé que estoy mal. yo yo sí en mi creo interior que- quiero creerlo, Ajá. pero sé que... Yo más bien creo que hay personas. O sea, hay personas que funcionan de esa manera y hay personas que funcionan de otra. O sea, Entonces la ONU es este intento de cooperación de todos los países, donde todos se ponen de acuerdo y que no vuelva a pasar lo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que en realidad viene de la primera, pero digamos como que ya que se establece la ONU como en sí ONU, es 1948, y tiene que ver más bien con que no vuelva a pasar. O sea, que el mundo no vuelva a pasar por estos estados de guerra en los que estuvieron. Y que todo sea como el comercial de Benetton, ¿no? ¿Se acuerdan? Toda United gente de Colors. todos los colores. Exacto. Todos unidos. Todos como la unidos. canción de Michael Jackson. Yo según... No, a ver, Oh, igual me... oye, perdón, han salido últimamente videos sobre Michael Jackson que no se habían visto antes.
donde el güey les dice cómo cantar a algunos. Y no le hacen caso. Y cuando cantan su parte, entre ellas en el documental, ¿no? En Cyndi Lauper. No lo he visto. Es que no he visto ese documental. Es que hay un documental de cómo hacen We Are the World. Y sale Michael Jackson así como viéndolos de... Así no se canta. ¿No? Por ejemplo, eso sería muy roso, lo de él. Que todos están ahí unidos por África, ¿no? O Bob Dylan, que está así como... Puta, Bob Dylan no quería cantar, y ahí lo ponen en el documental. No lo he visto. Que de hecho no quería cantar, y luego cuando le toca su parte, el güey no quería y no sabe cómo, y entonces... Igual canta feo. Alguien le dice como, te voy a enseñar cómo tienes que cantar, y entonces, pero no es Michael Jackson, no es alguien más. Le arde. Y no le arde, entonces como que dice Bob Dylan, ok, entonces ya canta su parte, pero es una parte además mini, o sea, no sé, está padre, igual ahí véanlo. Yo nada más, justo, yo pensaba que por eso son importantes las Olimpiadas o el Mundial, porque es como un ejercicio en donde todos Estados Unidos y estamos disfrutando de lo mismo al mismo tiempo, ¿no? O sea, sí. Sí está chido. O sea, conceptualmente sí, en la realidad es una lucha de egos. Sí, claro, obvio no. Pero bueno, el punto es que las constituciones entonces son intentos de establecer reglas del juego para la población y tienen que ver también con el ideario de cómo se forman las naciones. Por eso al final hice como la aclaración de es una constitución republicana, es una constitución federalista, ¿por qué? Porque en las constituciones también puedes ver qué idea tenían las personas que las crean en ese momento. Entonces, muchas de las ideas de nación surgen a partir, no tanto de la ley escrita como tal, o sea, sí, pero en realidad de los debates. Estos debates de las cortes, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, o de estos debates en los congresos constituyentes, pues uno se puede dar mucha cuenta, están bien bonitos, sobre esto, qué pensaba la gente en esa época de cómo se tenían que construir, en el caso de México, la nación mexicana. ¿Qué es ser una nación mexicana? ¿Qué implica? ¿Cuáles son nuestros habitantes? ¿Qué queremos para nuestros habitantes? ¿Qué tipo de nación vamos a hacer? Sí, el concepto de nacionalismo. El concepto de nación también viene y surge a partir de estas discusiones de las constituciones. Entonces también por eso son importantes. No nada más es que establezcan las leyes. Es que también viene detrás toda una concepción de creación nacional. Entiendo que en la educación fue importante en esa parte. O sea, que sí hay un concepto de fomentar el nacionalismo mexicano con la educación, ¿no? Y por eso tenemos ahí como ciertos mitos que según como que me los forzaron como para todos tener así, este es nuestro Jeremías Springfield y todos vamos a ser mexicanos por este cabrón. A ver, y también lo que pasó es que todo el 19 estuvimos... O sea, no nos organizamos para nada. Todo el 19, a mí me encanta estudiar el México decimonónico, porque es una serie así como de cosas que no te puedes creer que hayan pasado. O sea, desde Su Alteza Serenísima hasta que, o sea, no sé, que en realidad... Los presidentes que duraron horas, ¿no? Horas. La decena trágica. Sí, o que llega Maximiliano así como, ya llegué, y con Carlota, sí, así de, sí, pásenle, o no sé, como que suceden muchas cosas que a lo largo del siglo XIX estamos... En realidad, todo lo que sucede, lo estoy como... Oye, resumiendo. Sí, es que tengo unos cojines aquí abajo que están un poquito, para verme un poquito más alta, desdóblalo. Que están un poquito incómodos. Ya, pues ya me quedo. Sí, porque yo también dije, no, pues viene todavía con sonda. Yo también pensé. Sigue con lo de la cabalgada. Yo dije, a lo mejor viene lastimada de la cabalgata. No, es que vengo de una cabalgata. Vengo todavía llegué a caballo. No vengo de una cabalgata, pero más bien me está lastimando. No, pues desdóblalo. No, ya lo dejo así, ya vamos a acabar. Pues mejor desdóblalo y cortamos esto. Pero bueno, el punto es que todo el decimonónico está padre porque es un intento de explicarnos qué es México. Pues es que justo fue una lucha de ideas. Sin ser una colonia, ¿no? Fue la lucha de ideas de todos los que tenían ideas diferentes, por eso fue tan sangrienta y tanta matanza. Ajá, y tanta loquera. O sea, y hay 80,000 planes y 80,000, que si el plan de Iguala, el plan de Yutla, el plan de no sé qué. Hay 80,000 planes, porque entonces cada persona que llegaba al poder o tenía algo, estaba pensando su idea de cómo tenía que ser México o cómo tenía que ser el gobierno. Y entonces, por eso tenemos así una loquera de cosas que suceden en el 19 y un montón de planes y de gente escribiendo sobre qué deberíamos ser. Es que según yo, cualquier persona que va a llegar al poder justo tiene una idea diferente de la anterior, ¿no? Y siempre va a querer dejar su marca de cómo es, ¿no? Y entonces, pues, todo esto que dice Alexis de que los cambios en las reformas, lo que sea, pues es
Es por eso decir, aquí está mi marca, ¿no? Como esto, ¿no? De Peña Nieto, que es el que más la reformó. Nadie sabemos eso, ¿no? Porque finalmente nada fue muy sustancial. No, y porque ninguno ve el canal del Congreso, estoy segura. No, yo sí lo he intentado ver. Ajá. Y es... La idea es que veas los debates y que entiendas y que, a ver, y entonces para que tú estés informado de qué están haciendo tus diputados y por qué las leyes. Por eso está el canal del Congreso, pero nadie lo ve. A mí me pasa como la Fórmula 1, me da mucha flojera la Fórmula 1 y solo me gusta cuando hay accidentes, ¿no? Igual a mí... Te gustan los problemas. Veo el Congreso cuando Noroña se está peleando con alguien y empiezan a ir las discusiones porque, güey, te da risa, güey. O sea, pero realmente no tiene ningún valor, o sea, nada más te da risa. Obvio no, y sí siento que las discusiones más modernas, lo siento si estoy diciendo o alguien se enoja, pero sí, o sea, yo sí creo que las discusiones como de ahorita no tienen esa profundidad que tenían las discusiones yo voy a decir antes. algo también que es feo, pero bueno, yo escuché, porque yo decía, bueno, ¿por qué Carmelita Salinas, que en paz descanse, puede ser puede estar en la Cámara, ¿no? ¿En cuál estaba? O sea, bueno. Diputada, ¿no? Era diputada. Y me decían, bueno, es que debe de haber todo tipo de representación. Bueno, sí entiendo esa idea, pero justo cuando tú estás hablando de cosas ya muy complicadas, realmente no tienen el nivel, no tienen la preparación ni el nivel para esas discusiones. Entonces no sé si eso se vuelve muy snob, porque entonces sí necesitaremos a unas personas de cierta educación para estar ahí y tenemos que quitar otras, pero justo en eso estás quitando muchas ideas. Y eso está muy complicado. No, y esas son discusiones al final que se han dado Chucky en teoría política a lo largo a lo largo de la vida, a lo largo de hablar de republicanismo, a lo largo de hablar de democracia, justo, o sea, ha habido un montón de escritores que se dan cuenta de estas contradicciones, de decir, bueno, a ver, tenemos que tener a gente preparada, pero también tenemos que tener representación, pero ¿qué tanta representación queremos tener en realidad o no, o demás? Existe un francés que se llama Alexis de Tocqueville, que dice que, por ejemplo, más bien las constituciones y como toda esta idea de la democracia y demás, se llama ay, ahorita te digo exactamente la frase porque no me quiero, lo voy a decir mal seguro. No. Es la tiranía, ahorita te digo. O sea, él lo que ve es que el fenómeno de la tiranía de la mayoría, porque entonces es esto, o sea, es como que las minorías entonces están atadas a que las mayorías representativas en las cámaras y demás no los tomen en cuenta para las leyes que están haciendo. Entonces, en la democracia americana, por ejemplo, él lo que dice es, no, Estados Unidos está sujeta a la tiranía de la mayoría, ¿no? Que la mayoría es la mayoría representativa. Está hablando de las cámaras. Claro. Entonces, pues sí, si lo piensas también es como estas personas que te están representando están haciendo reglas y leyes que no necesariamente toman en cuenta a fin de cuentas, a las minorías. Y entonces por eso todos estamos... yo he tenido pláticas con también unos amigos muy clavados en estas cosas que siempre le digo, bueno, a mí lo que me cuesta trabajo es que tú digas qué es lo que quiere alguien que vive en otro contexto al que tú no vives, ¿no? O sea, es, por ejemplo, todos hablan de cómo ayudar te voy a inventar, bueno, no voy a inventar, voy a decir a Chiapas, ¿no? Pero ¿quién se ha puesto ahí a platicar con la gente de Chiapas y le has preguntado, oye, ¿tú qué quieres? Que sí debería, o sea, bueno, para eso están los diputados. Pero, o sea, te estoy poniendo ese ejemplo, pero yo según eso no se hace. O sea, a mí nunca, de donde yo he vivido, ha llegado alguien a preguntarme, oye, ¿tú qué necesitas? No, pues y no lo digo por mí, lo digo en general. Uno tendría que ir, ¿no? A decirle, a tocar al despacho, oiga, diputado. Claro. Fíjese que no hay agua. Pero, fíjese que... No, yo lo sé, pero lo interesante es que ellos creen que saben lo que tú quieres. Aunque y nunca te hayan preguntado. Ni siquiera viven ahí, güey. Por eso. O sea, digo, yo conocí uno que era mi vecino que estaba, creo que era por algo de Coyoacán, no me acuerdo qué. Pero él vivía donde yo vivo. Sí, no puedes saber la problemática si no estás ahí. Y por eso estas discusiones, en realidad estas discusiones sobre la representación vienen desde Inglaterra. O sea, desde esta constitución que les decía inglesa, para tratar de quitarle el poder al rey, o sea, de hacer una monarquía constitucional. De hecho, es la primera monarquía constitucional del mundo. De ahí vienen desde ahí ya están pensando... ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces hay gente ahí, otra vez, los conservadores
son los que dicen como, no, necesitamos conservar, o sea, sí la monarquía, pero además tiene que ser como esta gente, o sea, los representantes tienen que ser estas personas. No todos pueden votar tampoco. No, es como, sí libertad, pero hasta que la libertad, exacto. ¿no? No todos ¿Qué pueden libertades, votar, ¿no? y no todos pueden votar tampoco, ¿no? O sea, cosas así. Y entonces es, ok, el representante, ¿qué representa? O sea, también son estas como, ¿qué te va a representar? Lo que cada uno de sus ciudadanos diga, o va a representar, o sea, o los ciudadanos le están dando la confianza de él ir y sí, ciegamente. Decir, o sea, y decir, bueno, me representa, no es lo que yo quería en ese momento, pero como voté por él, seguro es mi representante, sabe. entonces sabe. Entonces, ahí es en donde están todas estas preguntas que tú dices, que al final siguen estando ahí, ¿no? O sea, hasta qué punto, hasta qué nivel, Sí, y es como interminable, ¿no? Porque con el tiempo va cambiando y se vuelve algo muy complejo como de ajustar perfectamente. Ahorita que hablas sobre las discusiones que a lo mejor no tienen el nivel, estaba leyendo que el artículo 3, que es el de la educación, ha sido uno de los más debatidos en su momento. Muchos no estaban de acuerdo con que la educación fuera laica y las discusiones se extendieron 4 días. 4 días discutiendo un solo... Y está ¿La leve. Constitución, la del 17? El 17. A ver, y que fuera laica o no... Ahí también puso un periodo de tiempo, ¿no? Creo que fueron solo 2 meses, Carranza, para que no se extendiera tanto antes de que la promulgaran. Ok, o sea, como el Congreso Constituyente tiene Sí, ¿no? solo... bueno, pues Sí, es que ¿no? si no las discusiones se vuelven interminables. Y lo de la educación tiene que ver, porque te digo, otra vez, como que traemos desde Nueva España, en realidad quien educaba a la gente era la iglesia, ¿no? O sea, igual las escuelas de los jesuitas, las escuelas de los dominicos, eran las escuelas a donde iba a estudiar la gente... pues más importante. Y tampoco, y también la que no tenía recursos, porque la iglesia sí tenía también pues orfanatos o escuelas, dispensarios, cosas así, en donde también en realidad ayudaba y le daba educación a la gente que no tenía estos recursos para irse al colegio jesuita, ¿no? Entonces, desde siempre la iglesia educaba a la gente. Es interesante también pensar en esto, porque en realidad quien educó a los criollos que empezaron a hablar de libertad fueron los jesuitas. Claro. Que luego los expulsan de Nueva España y también hay toda una historia ahí. Pero en realidad estos criollos fueron educados en escuelas así. Entonces, les digo, para la Constitución del 24 todavía somos un estado laico. No, perdón, un estado confesional. Es estado confesional. Okay. Somos un estado confesional. Y cuesta mucho trabajo caminar hacia un estado laico, incluyendo la educación. Porque tenemos este antecedente de que la iglesia es la que educaba. O sea, si en realidad la Constitución se llevara un poco más al pie de la letra, pues nos iría mejor como país. Porque sí, por ejemplo, en su momento, pues era lo que ya habíamos dicho, ¿no? Incluye los derechos sociales, lo de la seguridad social, no había, pues, o sea, y en muchos países no hay derecho a la medicina. Creo que ya votaron, ¿no? Las mujeres, ¿o sí, no? En ese No, las mujeres votan hasta el 50. No. Okay. Y la primera vez que votan las mujeres es, de hecho, ni siquiera es para presidente. Votan para una elección intermedia, que son las de diputados y senadores. Y es hasta el 50 y tantos. Sí, porque es muy reciente. O sea, mi abuelita, por ejemplo, cuando era joven no votaba. Hasta que... Vaya. Sí, les digo, como hasta los 50, en realidad las mujeres empezaron a tener derecho al voto. Y otra vez, ni siquiera votaron por presidente. Fue una intermedia. Como que una vez hicieron una votación para niños, ¿no? Así. Para los derechos de los... Pero eso lo hacen regularmente. Pero digo, antes no lo hacían, ¿no? Okay. O sea, pero como está bien que empiecen desde morros a interesarse por votar, ¿no? Justo, ese que te lo envié, Lula, no se lo viste. Pero, o sea, también había... Con eso del edadismo, también ahí hay grupos de gente que apoya que los niños también deberían estar visualizados en asuntos de política. Porque son parte de la sociedad y que realmente están borrados. Bueno, el derecho a la educación es sobre todo para los niños. No, pero borrados de, por ejemplo, de estar en la Cámara de Diputados. Pero eso, güey. Yo comparto contigo, pero ese es edadismo porque dicen, nosotros también tenemos cosas... Te voy a enviar ese video. A mí también me llamó la atención. Eso es wokeismo, güey. O sea, ¿quién es el conservador ahora, Güey, no puedes escoger el color de tus calcetines. ¿Qué vas a...? ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo. Pero, o sea, entiendo el punto. Imagínate que le das la oportunidad a un niño de que elija, por ejemplo, algo sencillo. ¿Qué comer?
Bueno, pues comerían puros dulces, güey. Si quiere No, ir, deja comer si quiere ir a la puros escuela o no. Desde el Exacto, no iría de nunca, güey. De la comida, yo luego tengo como un álbum que pongo ahí, man, asshole parent, porque literal me pidieron un huevo estrellado y se los doy. Y, o sea, me piden el huevo estrellado y al segundo es como, lo quiero revuelto. Sí, y empiezan no. a llorar así como, yo no quería esto. Tú lo quería un huevo, pediste. Y yo, güey, tú pediste el pinche huevo estrellado. No, y así, o sea, porque todavía no tienen la madurez Claro. cerebral. O sea, no tiene que ver con que... con que nada, tiene que ver con una cosa fisiológica de su cuerpo en donde su cerebro todavía, a ver, el cerebro Están experimentando. de No, los y es social humanos también. no se desarrolla en realidad en su totalidad hasta que tienes como 21 años. Sí. Una cosa así. Entonces imagínate un niño que todavía no tiene... Nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y cuando eres muy niño no están conectados el uno con el otro. Se empiezan a formar las conexiones poco a poco. De hecho, lo que los conecta es una cosa que es esta cosa... una cosa en medio de los... Perdonen. El cerebelo. prefrontal. No, el cerebelo es una parte de... No, Es es El esta... córtex, ya no sabemos nada. Oye, No. pero Pero esto es de historia, ¿no? De... Sí, sí. el punto de todo esto es que eso se les va desarrollando a los niños, más o menos la mollera. cuando tienen 6 años. O sea, como que se empiezan a cruzar y se empiezan a conectar los dos hemisferios. Cuando empiezan a escribir, cuando empiezan a hacer todas estas cosas, es cuando esos hemisferios empiezan a conectarse. Como a los 4 o 5 años. Pero aparte, Pero todavía no tienen esa madurez. miden hasta dónde llegar. O sea, socialmente, lo que no es físico, pues, sino que es más bien social, es como, a ver hasta dónde mi mamá va a hacer lo que yo quiera, ¿no? Si le voy a decir que le cambie el huevo y ahí están los papás modernos, ay, sí, mi amor, perdón, te hago otro huevo. No, te comes este. No, Porque tú lo pediste. estoy de acuerdo, pero, o sea, yo más bien lo que pensaba es que justo, a lo mejor en la imagen vieron una cosa y al momento de que se lo presentaron, o sea, vieron que no era lo que querían y quieren otra. O sea, ahí lo que entiendo que también es una cuestión de experiencia, ¿no? Realmente Ya no lo vuelves a pedir, ¿ok? Estás en ensayo y error, ¿no? Sí, pero y no justo, tienes la madurez como para asimilar que la cagaste. Sí, no tienen la madurez, pero no porque son tontos, no. O sea, No, simplemente no. que su cerebro... No, sí son tontos. Sí, Nah, no, su cerebro no está desarrollado, punto. tú- Y hay que esperar hasta que se desarrolle para que... Están en evolución. Ay, sí, de por sí luego hay personas ya grandes también que luego dices... que son tontos. que tienen una tara. Sí. Por eso es tarado, ¿no? Me encanta esa palabra. Que tienen una tara. Pero bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto ya. llevamos, Chucky? Creo que ya está. Mira, son las 10:30. Ahí debe Creo decir que- en el celular, güey. Porque pues creo que ya terminamos con Sí. el tema, ¿no? O sea, como que... pues ya. O sea, creo que... Sí. Creo que aquí podemos dejar el tema de Sí. en general de las constituciones. Podríamos decir algo de- como en general, ¿no? Que es una constitución muy avanzada. Era la más avanzada para su tiempo. La del 17. La del 17, sí. La primera que tiene derechos sociales, que incluyen el derecho a la seguridad social, a la tierra, a la educación, al trabajo. ¿Qué más podríamos decir como en generalidades? Bueno, el amparo... Que está otra muy- vez viene, desde la del 57 se jala para la del 17. Está muy, muy traducida a lenguas. Está de las 68 lenguas originarias conocidas o por el gobierno. No se dice reconocidas. Sí, reconocidas por el gobierno. Está traducida a 40. Incluyente. Y es muy incluyente. Está en planes ya la traducción al resto de ellas. En el 60 y... En 1990 se reconocieron 44 artículos para garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas. Hay que hacer Cosa algo que no para- se hizo mucho en otros, o que no se hace mucho en otros países colonizados, ¿no? O sea, como en Chile mataron a todos, en Argentina también, en Estados Unidos pues los tienen ahí en sus reservas. No, y ahorita, por ejemplo, que dijiste Chile, están en un problema porque están queriendo hacer una nueva constitución y no están poniéndose de acuerdo. O sea, justo, no están pudiendo lograr hacer una nueva constitución. Porque la que tienen desde hace mucho tiempo ya no les funciona. Entonces dicen, no, pues ya esto ya está. Y entonces no han logrado. A mí la que me encanta es la del de Bolivia, ¿no? Que hizo una constitución donde se podía reelegirse, Pero solo pero el- se reeligió porque dijo esa era la de la anterior. Esta es como mi primera, entonces sí se va. Sí se vale otra vez. Entonces, bueno, al final nuestra constitución, la verdad es que sí, es una constitución, si lo pensamos como muy robusta, Sí. en el sentido de que sí, en realidad está pensada para proteger a los individuos en contra del poder
Tiránico. como Bueno, tiránico. Ha Y- crecido 5 veces su tamaño desde que empezó. Desde La Constitución, por todas las reformas. Por todas las Y reformas. pues ahorita vamos a ver qué pasa. Solo Redujos. 22 artículos de los 169 no se han reformado. Bueno, yo lo que he leído de eso es que también es de las que tiene más leyes, pero de las que menos se usan. Pues sí. Pues lo que hablábamos, que no porque esté escrito quiere decir que se va a traducir inmediatamente a que se haga en la realidad, ¿no? Pero bueno, al final queríamos como hablar de esto. También nuestra bandera, miren. ¿Eh? Y no vieron al Y- águila, mira. Seguimos vivos. Y pues el capítulo siguiente, la verdad es que ahora sí. Vamos a dejarlo en ascuas porque, bueno, ahí tenemos unos planes. Ya A lo irán votación. viendo. Sí. Entonces, hoy no les decimos qué. No les vamos a decir, Pero sorpresa. otra vez, ojalá lo disfruten. Sus comentarios siempre son bienvenidos. Por favor, déjenlos aquí abajito. Véanos. Ah. Pues sí, díganos qué les está pareciendo. Otra vez, la verdad es que sí, nos ayudarían mucho también temas. Compartiendo. ¿no? Y Que lo compartan. van viendo, sí. sí. Y pues aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Y bueno, Lula. Gracias, sí, Chucky. buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la próxima. ¿A poco?